pero yoga significa que es la unión o estar unidos con Brahma, es el concepto del dios hindú, es un dios total, y el yoga llega a ser el corazón del hinduismo en cuanto el Hatha Yoga. Son repeticiones de Hare Krishna, es invocar demonios como la brujería en la repetición. Está Cristiano Ronaldo, va a tirar un tiro libre y dice, você pode, você bate, você pode, você bate. Él usa programación neurolingüística para decir que él puede, ¿no? El centro de la programación neurolingüística es el yo, el hombre. Somos como Dios, nosotros podemos. Y la diferencia de repetir la palabra de Dios es que el centro es Jesús. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. No Mario no puede hacer nada. Todo lo puede Cristo. Yo no. De hecho, cuando nosotros vemos televisión o vemos alguna película, nuestro cerebro no está en ondas beta, está en ondas alfa. Está totalmente adormecido y nuestro cerebro no funciona y es fácil que sea dominado por cualquier otro ser. Elegiste un tema, Mario, acerca de la nueva era. ¿Por qué elegiste este tema para nosotros? Bueno, muy bien. Cuando yo estaba en la universidad en Costa Rica, tenía amigos adventistas que incurrieron en la nueva era. Primero incursionaron temas que vamos a estudiar como muy sencillos, como el yoga, entre otros. Y mi alarma, como de muy joven expliqué, yo leí el libro Mensaje para los Jóvenes. Hay ciertas prácticas en las cuales nos enseña ese libro que Dios proteja a los jóvenes en cuanto a eso. Entonces, yo realmente, recuerda que yo te estoy hablando hace 15 años atrás, yo no soy ya tan joven, y no había, bueno, sí había internet, ¿no? Pero no todos teníamos el acceso como lo tenemos hoy desde el teléfono. Entonces, yo no sabía mucho de la nueva era. YouTube era alguna herramienta nueva en aquel entonces, no había muchos temas de la nueva era, o que hoy tú pones nueva era Iglesia Adventista y te va a aparecer algunos sermones. Entonces yo tuve que investigar por mí mismo para poder ayudar a los jóvenes de mi iglesia en cuanto a este tema, y les voy a ir contando experiencias de las cuales yo viví, y hoy tristemente veo cómo se ha infiltrado en el cristianismo y cuántos de nosotros estamos practicando la nueva era y no lo sabemos. Tremendo. Bueno, para los que no sepan, la nueva era es un movimiento, ¿no? Y vamos a darle paso a Mario para que nos explique. Y bueno, Mario, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, David. ¿Puedo compartir pantalla, verdad? Claro que sí. Ok, muy bien. El tema que vamos a estudiar en esta mañana es meditación bíblica versus meditación oriental. Muy bien, para estudiar esto vamos a estudiar un poco acerca de la India, porque tenemos que tener el contexto acerca de cómo se practica estas cosas, ¿no? También vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 11, que dice lo siguiente: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí Dios nos insta a que nosotros no participemos. Participar significa no incluirnos, no estar cerca, no hacer tales obras, sino más bien lo contrario. Él nos llama a reprenderlas, es decir, a denunciar que eso no está en lo correcto. Entonces, muy bien, vamos a orar para comenzar con este tema. Acompáñenme. Señor Jesús, yo quisiera de la manera más sencilla decirte que nos ayudes a conocerte más a ti. Ayúdanos a comprender tal vez de los peligros en los cuales a veces estamos y no nos damos cuenta. Danos tu espíritu para entender tu palabra y ser iluminados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, la India es uno de los países más pobres del mundo, y la pobreza lleva a sus personas hasta padecer hambre, no tener hogar, no tener am, ciertos privilegios necesarios, no lujos, que toda persona debería tener, ¿no? Como un techo, comida, vestimenta, entre otros.
Y la India carece de ello. Pero la pregunta que hemos de hacernos es ¿por qué la India es pobre cuando tiene, es el primero ahora, sí creo que es el primero ahora, el país con más población en el mundo? Era China, pero yo creo que este año lo superó la India. Entonces, los dos países están ahí muy cerca en cuanto a los países con mayor población en el mundo. Y China es un ejemplo muy cercano a la India, y me explico por qué, porque aunque China es un país con mucha población, es un país muy rico en cuanto a generar empleo, sistemas, etcétera. Pero la India es todo lo contrario. Son antagonismos, hay clases muy, muy pobres y hay clases muy, muy ricas. Y vamos a ver quiénes son esas clases muy, muy ricas y por qué son ricos y por qué los pobres son pobres en la India. Bueno, si uno abrió un poco, el hinduismo, que es la religión de la India, es la tercera religión más grande del mundo, pero creo que esta estadística es un poco antigua. Entonces, yo creo que hoy está entre la tercera o la segunda religión más grande del mundo, el hinduismo. Aquí tenemos también, vemos que son aproximadamente 1,050 millones de fieles en el mundo. Ahora, ¿qué es el hinduismo? Para que podamos entender un poco más acerca de esto. El hinduismo promueve a los hombres iluminados, llamados gurús. Yo sé que ustedes han escuchado ese término gurús, y ídolos en el occidente, y sé que se infiltraron en todo lado. Hoy los gurús no solo es un tema de la India, sino que se encuentran en diferentes ámbitos o en diferentes lados, diferentes países, se encuentran promoviendo el hinduismo. ¿Qué es un gurú? Es, según la Gita, que es, más adelante lo vamos a ver, que es la Biblia de la India, es un Dios, maestro, guía, salvador, y es más grande que Dios, según la Gita. Y tenemos la Biblia para ellos, que la Gita, y dice lo siguiente, que no solo deben adorar a los gurús, que no solo se debe adorar como dioses, sino darles sus pertenencias. Y aquí llegamos al punto que les mencionaba. ¿Por qué la India es pobre, muy pobre para algunos y muy ricos para otros? Es porque en la Gita, que es la Biblia del hinduismo, enseña de que todos los bienes que las personas adquieren deben dárselo a los gurús. Entonces, las personas trabajan para mantener estos guías espirituales y ellos no les importa cómo están envueltos en diferentes necesidades físicas las personas, la clase común, y para darle todos los privilegios a los gurús. Y por eso el país tiene una clase muy, muy pobre y tiene una clase muy, muy rica. Aquí tenemos algunos de ellos que tal vez estoy muy seguro que ustedes han visto, hasta han escuchado, estoy seguro de eso, de algunos gurús muy famosos y que tienen imperios multimillonarios. Es impresionante la cantidad de dinero que tienen a costa de sus fieles en la India. Hace unos años atrás hubo una controversia con un gurú que es considerado como Dios, que fue condenado por violación. Entonces vemos que ellos están mezclados en muchas cosas. De hecho, también habían algunos, esta es una información un poco ya de unos años atrás, pero hace muy poco vi una noticia que también otro fue encontrado por temas de lavado de dinero y narcotráfico. Entonces, vamos entendiendo un poco cómo es la religión del hinduismo, a dónde es que quiere llegar. ¿Realmente es una conversión de la parte moral del hombre? ¿Lo que el hombre necesita realmente es solo algo exterior, o necesita algo que obre desde el interior, cambie la naturaleza del ser, y de esa forma podemos proceder y andar y cambiar la forma, la idiosincrasia, la forma de ser, la forma de actuar? ¿Será que el hombre necesita solo obras externas o necesita algo que obre del interior? Entonces, vamos entendiendo un poco cómo es que funciona esto. Las doctrinas básicas del hinduismo, una de ellas es el karma, que muchos de nosotros usamos esa palabra y hoy vamos a aprender que tal vez lo usamos de una manera
ignorante, porque el karma o el karma es algo profundo. El karma es el sufrimiento y es porque hicieron algo malo en otra vida. Entonces, cuando usted dice que le pasó esto porque le llegó el karma, porque queremos que se está devolviendo, la persona fue mala y que se le está devolviendo porque obró mal con usted. Pero no, realmente esto nace de la encarnación. Entonces, en otra vida, la persona obró mal y entonces en esta vida todo le está yendo mal porque en la vida pasada no hizo lo correcto. Entonces, vemos cuántas personas en la India están sufriendo, si vamos al hinduismo, por consecuencia de una vida pasada. Ah, ¿será así? ¿Será que es ahora así? Este es el ciclo del karma. Miren esto qué interesante, es un castigo y ellos quieren escapar del círculo de la vida y de la muerte. Y el único mecanismo que ellos pueden escapar del círculo de la vida y la muerte es a través, en el oriente no solo es algo bueno, el karma, bueno, perdón, el karma, pero para nosotros en el occidente sí, hasta usamos la palabra, eh, eh, y muchas formas, pero la única manera de escapar del círculo de la vida y la muerte es a través del yoga. Y aquí es donde nosotros no entendemos muchas veces cuando hacemos estas prácticas y vamos a entender que el yoga es el centro más espiritual de la religión del hinduismo. Y la única manera de escapar del ciclo del karma, que es el círculo de la vida, el círculo de la vida y la muerte, es a través de esta práctica. El dios del yoga es Shiva, el señor del yogis, de la meditación. En la Gita, que es la Biblia del hinduismo, ya lo he mencionado, y dice que el yoga es el mejor medio de ¿qué? De salvación. Entonces, nosotros como jóvenes debemos hacernos la pregunta, ¿es bueno que yo medite? ¿Es bueno que yo practique el yoga? Ahora, nosotros no nos basamos en la Gita, porque la Gita o la Gita es un libro que es considerado con bases espiritistas. El hinduismo fue guiado por personas que más adelante voy a contar la historia, cómo fue que se creó la Gita, pero fue básicamente una obra diabólica. Entonces, nosotros no podemos basarnos bajo ese libro, sino nuestro sostén como jóvenes es a través de la palabra del Señor. Y el único medio de salvación entre Dios y los hombres tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Es el único que nos puede dar la salvación. Y a veces nosotros ignorantemente practicamos cosas que pensamos, no, pero es que esto es moda, esto es tendencia, esto es cool. Pero realmente nosotros no podemos ser guiados por las modas de este mundo, sino por lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hay algunas ramas de yoga que vamos a estudiar a continuación, pero yoga significa que es la unión o estar unidos con Brahma, es el concepto del dios hindú, es un dios total, y el yoga llega a ser el corazón del hinduismo. Aquí en el occidente nos ha llegado como algo bueno, como un deporte, ¿no? Como algo bueno para ejercitar el cuerpo, etcétera. Pero en la India no significa eso. Esto es muy interesante poder comprenderlo. Ahora, el dios Brahma, que es el dios que va acompañado con el dios Shiva, es el dios de la creación. Y es representado como un dios o un dios trino. Es una copia muy similar a lo que el mundo cristiano promueve por Trinidad. Entonces, es interesante cómo Satanás replica conceptos y los promueve a través de las diferentes religiones. Bendito que se volvió. Pero muy bien, David, no sé si podemos interactuar un poco aquí hasta ahora. Claro Okay. que sí, me parece muy interesante el hecho de que la meditación, la Ok. meditación es una meditación oriental, ¿no?
No es la meditación bíblica a la cual se nos insta a que cada uno de nosotros tengamos, ¿no? Una meditación bíblica centrada en lo que dice el Señor, sino es una meditación que quisiera que nos expliques un poquito cuál es la diferencia entre esas dos meditaciones, ¿no? La peligrosa y la bíblica. David, vamos a meter un poco el freno porque vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Ok, Eh, pero más bien, yo quisiera hacer una pregunta, en este caso David, y no sé, algún joven quiere participar, si ellos en algún momento se han preguntado esto en cuanto al yoga. Si alguno si ha sido parte de la nueva era en algún momento. Entonces, yo quisiera escuchar, David, ¿qué has escuchado del yoga? ¿Has tenido la duda en tu mente si algún día practicarlo o no practicarlo? bueno, solamente mencionar de que el yoga está puesto como que bastante de moda, pero no solamente de moda, sino que también, como tú dices, o sea, aquí en lo que consideramos como Occidente, es una práctica deportiva Correcto. para flexibilidad, estiramiento, para poder calmarse. Yo tenía un amigo que estaba en el tema de los 12 pasos para salir de las adicciones y él leía libros acerca de cómo meditar, estas posiciones del yoga, pero no, cuando tú mencionas dentro de esta religión, es una práctica espiritual, no es un Correcto, deporte, no es correcto. un deporte. Muchas gracias, Sí. David. Yo creo que ahí Tenemos unas manos levantadas. correcto, Sí, buenos días. Muchas gracias, hermano, por el tema. Creo que muchas veces como jóvenes no tenemos ni idea el trasfondo de ciertas actividades que el mundo realiza y es tan normal para ellos, ¿no? Y ver todo lo que el yoga implica, la verdad es que me he quedado sorprendida. Nunca lo había practicado. Había escuchado por ahí algún sermón de que era malo, pero realmente no entendía el por qué. Solo sabía que era malo y que el yoga como cristianos no debíamos practicarlo. Pero cuando ahora uno entiende, se da cuenta cómo Satanás puede engañarnos de mil maneras, incluso con los deportes o actividades físicas, de ejercicios, con tanta cosa. Entonces, me parece que es muy importante que entendamos estos temas como jóvenes porque Satanás está tratando de engañarnos de cualquier manera. Así que realmente me ha impactado mucho la historia del yoga, de dónde proviene, porque no tenía ni idea. muy bien, gracias. Yardi, Y yo quería comentar algo. No sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando uno va a un gimnasio, va a los restaurantes de comida vegetariana o visita o escucha todos estos audiolibros que están en YouTube sobre, perdón, sobre superación, ustedes se dan cuenta que siempre le enfocan la parte de las parte oriental. Siempre está entremezclado y el hilo de separación es muy corto. Ya, por ejemplo, cuando uno va al gym, le dicen, vamos a hacer estiramientos después de que termina toda la clase de pilates o de aeróbicos o lo que sea. Y la vez pasada estaba viendo y algunos de estos estiramientos son parecidos a los que tiene esta religión. Prácticamente la línea divisoria es muy finita. Bueno, una veces dice, no, yoga no practico porque eso no está de acuerdo con lo que dice Dios. En estas cosas que son muy sutiles, no, también está mezclada todo este tipo de filosofía oriental. muchas gracias. De hecho, voy a explicar entre muy poco algunas prácticas de deportes que a veces hacemos y, como usted dice, están mezcladas con la filosofía oriental. Sí, solo un pequeño comentario, nada más de, como decía Mariuxi, cómo está sutilmente enlazado en muchas prácticas, no se nos presenta netamente como yoga. Muchas veces en este mundo que hay muchísimo estrés, vienen como las técnicas de respiración, y ahí es donde yo caí muy inocentemente. David es mi esposo y David se me burlaba porque yo empecé a seguir un programa de salud y estaba muy interesante acerca de cómo relajarnos a través de la respiración. Entonces yo decía, ay, qué bonito, sí, de verdad que, a ver, mire aquí, mire allá, mire para arriba, mire para no sé qué.
Entonces, la verdad no lo vi venir. Entonces, me empezaron a decir que empieza a respirar para tantos segundos y tal, tal, tal. Pero en algún punto ya empezó como un tema de estiración y vamos a abrir el tercer ojo. Y ahí sí ya me di cuenta. Entonces, ya cuando hablaron de un tercer ojo, ahí pues sí, yo ya salí. Y pues le conté la experiencia a David y David pues se me reía, ¿no? Y decía, pero ¿cómo no te diste cuenta? Le digo, no, de verdad no me di cuenta hasta cuando hablaron del tercer ojo porque era algo así como muy, muy normal, como un algo de relajación y de respiración, que inclusive en los 8 remedios mucho el tema del aire, de respirar, no lo vi malo. Así que el comentario era como que está muy, muy sutil, no se presentan muchas veces como yoga, solamente como una relajación nada más. Muchas gracias por la experiencia. Muy bien, vamos a continuar, David. Muy bien, habíamos quedado en el dios Brahma, el dios de la creación. Ahora, la nueva era, como todos ustedes mencionaron, está mezclada con cosas que a veces no sabemos. Es la moda del occidente, como ya estamos hablando todos, pero el yoga es el alma de la nueva era. Ahora, hay algunas prácticas del yoga que acá nuestra amiga Elizabeth nos acaba de mencionar, que son muy sutiles, como acabamos de decir todos, y no sabemos. Una de ellas son los ejercicios de respiración. Una cosa es uno de los remedios naturales, que es el aire puro, que el lenguaje menciona que debemos tener una atmósfera con aire puro, abrir nuestras ventanas, respirar correctamente, porque nos ayuda a nuestra digestión, a nuestros órganos, a nuestra salud, etc. Y otra cosa es programar nuestro sistema sanguíneo para hacer, para manipular, o en este caso, para estimular nuestro cerebro y llegar a un punto de excitación, aunque no lo creamos. A mí me gusta mucho el cerebro, tengo unos sermones en cuanto al cerebro, que podemos estudiarlo, vamos a estudiarlo más adelante, así que no me quiero adelantar, en cuanto a lo que produce los ejercicios de respiración. Ahora, posiciones llamadas saunas, disolventes de la mente, poderes psíquicos, que es el tercer ojo de Siris, cantos repetitivos llamados mantras, que de hecho hay canciones que muchos escuchamos y no sabemos, y todas estas prácticas son algunas ramas que incluye el yoga. El yoga no solo es sentarme y meditar, sino que cuando hablamos de yoga, hablamos de todas estas ramas del yoga. Todas ellas incluyen el yoga. Ahora, hay muchos tipos de yoga en el occidente. El más común es el llamado el Hatha Yoga, que está en diferentes partes. Aquí en los Estados Unidos también uno mira mucha publicidad a Hatha Yoga por todo lado. Promueve la salud física, como usted mencionaba. No dicen que es lo mismo con Brahma, eso no te mencionan. También el hinduismo cree que esta rama es la más alta de su religión. Eso es muy interesante. Bueno, es un video que por ahora no vamos a ver, porque se nos va el tiempo. Y una de ellas es el mantra. De hecho, había un cantante muy famoso, creo que es de los Beatles, discúlpenme, no soy muy bueno con la música. Como saben, nací en iglesia, así que a veces música de afuera no tengo conceptos claros. Pero a lo poco que he averiguado, George Harrison, él escribió una canción en cuanto al Hatha Yoga. Son repeticiones de Hare Krishna, es invocar demonios como la brujería en la repetición. Entonces no voy a mencionar lo que tenemos en el lado derecho de sus pantallas, o en su lado izquierdo, mejor dicho, porque es la invocación de demonios. Así que por eso la repetición se utiliza en lo más alto de la brujería, en lo más alto del espiritismo, porque es una manera de invocar, ya sabemos qué. Entonces vemos que esto es el mantra o la meditación del mantra. Ahora, una de ellas que es muy, muy sorprendente, que es el Kundalini. El Kundalini es una meditación dinámica en lo que las personas hacen ciertos ejercicios. Yo voy a poner en las presentaciones más adelante, que vamos a coordinar con David, yo voy a poner unos videos. Son un poco fuertes, pero para que nosotros podamos entenderlo,
cómo es que hacen el Kundalini, y de esa manera, a través de los chakras, entra la serpiente Kundalini y toma dominio del ser. Entonces, toda la religión del hinduismo está basado en adoración a la serpiente, está basado en repeticiones, en tomar posesión de la mente. Esto es muy interesante. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que eso está muy lejos del concepto de la palabra de Dios. Ahora sí vamos entrando en materia, David. ¿Qué dice la Biblia en todo en cuanto? Ahora hemos estudiado lo que enseña la religión del hinduismo. Yo tuve que llevarlos a un viaje acerca al hinduismo, a la Biblia del hinduismo, si le podemos llamar así, para que podamos entender, tener un contexto claro, historicista, de por qué hacen esas prácticas. Ahora, debemos ir a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto a esto? El poder máximo del hinduismo es la serpiente. El hinduismo se basa en las mismas ideas que en el Génesis la serpiente engañó a Eva. En los mismos conceptos se basa. En llegar a ser dioses, a captar los sentidos, a tomar posesión de la mente. Eso fue lo que pasó con Eva, porque los 5 sentidos dominan el lóbulo frontal, dominan el cerebro, y así fue hipnotizada, fue captada Eva a través de la serpiente. Nosotros sabemos que la serpiente le propuso a Eva que ella iba a llegar a ser como Dios. Entonces, vemos que eso fue el nacimiento. Esto es una religión basada, o es una religión que originó Satanás, el hinduismo. Ahora, aquí venimos a estudiar lo que David nos preguntaba. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación bíblica y la meditación oriental? Así que prestemos mucha atención. Si usted no presta atención a todo el tema, y este es el momento que usted debe prestar atención para poder tomar, para poder captar lo más poderoso de la palabra de Dios. Ahora, es interesante, nuestro cerebro funciona con 2 tipos de ondas alfa y ondas beta. Las ondas alfa son aquellas que nosotros tomamos conscientemente, y hay una interacción de información constante y nuestro cerebro funciona. En las ondas beta, nuestro cerebro queda adormecido. Ahora, en la meditación bíblica, la Biblia dice, está quietos para conocer a Dios de una manera racional. Él dice en Amós 3, ven y amistémonos, o entremos en coloquio. Quiere decir que venga y entremos en una conversación entre tú y yo, algo racional. Oír su voz, ser lleno de los pensamientos de Dios, o sea, entre información. En cambio, la meditación oriental es vaciar la mente y corear o repetir, evadir y escapar de mis pensamientos negativos y sentimientos. Entonces yo comparo la meditación oriental como lo que hace el avestruz, ¿no? Mete su cabeza para relajarse y es un mecanismo de escapismo. En cambio, cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, cuando estamos llenos de ansiedad, depresión, nosotros, en nuestro método de la Biblia no es escapar, al contrario, es ir a los pies de Jesús y entregarle nuestro ser entero, entregarle nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras tristezas a los pies del Salvador. Y Él nos llena con su palabra, que es la voz de Dios, con sus pensamientos, con palabras como no tengas miedo, yo estaré contigo. Y esas palabras nos llenan de su presencia y reconocemos y buscamos su voluntad. Esa es una gran diferencia. Ahora, también la Biblia nos enseña procesos lógicos. Cuando estudiamos el tema de la creación, del creacionismo versus el evolucionismo, vemos que Dios es un Dios de ciencia también. Cuando estudiamos temas de salud, la Biblia habla temas de ciencia. Cuando estudiamos temas de historia, la Biblia es el libro historicista modelo de todo el mundo.
Entonces son procesos lógicos, soluciones de pensamientos y sentimientos negativos que nos lleva a la verdad y a la sumisión. Es una descarga en la meditación oriental, es una descarga temporal de sentimientos negativos sin ser procesados. En cambio, con Dios los sentimientos negativos son procesados, son transformados y son cambiados. Ahora, es lo que les decía, ¿no? En cuanto a la meditación alfa y beta. Cuando nosotros hacemos meditación bíblica, hay una activación en el lóbulo frontal por medio de la oración y la reflexión. En cambio, en el lóbulo frontal, en la meditación oriental, no hay ninguna actividad. Es totalmente nulo. Este estudio que les mencioné fue hecho por el doctor Nernally, que es uno de los mejores doctores adventistas aquí en los Estados Unidos, y hizo ese estudio entre la diferencia de una meditación bíblica y una meditación oriental. De hecho, en ese estudio se metió un paciente en estas cámaras donde se estudia el cerebro y se le permitió que la persona dentro pudiera orar y se vio que había actividad cerebral, una interacción como que mientras la persona oraba es como que si estaría hablando una persona cara a cara y los científicos se admiraron de tal cosa. En cambio, cuando entró un paciente a hacer meditación del yoga o meditación del oriental, no hubo ninguna actividad cerebral. Como decía, las ondas beta es la meditación correcta en la que nuestro cerebro entra en un raciocinio, y las ondas alfa es donde el cerebro totalmente queda adormecido. De hecho, les pongo un ejemplo para que puedan entenderlo. Hace muchos años, muchos son jóvenes del 2000 para adelante, o algunos, ¿no? Yo que soy noventero, soy de los 90, y yo recuerdo cuando llegó a mi casa o a la casa de mi abuelito un televisor por primera vez, y entonces uno tiene que cambiar, tenía bueno, en Costa Rica le hicimos unas perillas, ¿no? Que uno movía el televisor así y comenzaba ese ruido. Esas son ondas alfa. De hecho, cuando nosotros vemos televisión o vemos alguna película, nuestro cerebro no está en ondas beta, está en ondas alfa, está totalmente adormecido y nuestro cerebro no funciona y es fácil que sea dominado por cualquier otro ser o ente. En cambio, cuando nosotros estamos meditando la palabra del Señor, es algo con raciocinio, como dije. Entonces, para terminar, es mejor estar en comunión con Dios, entregándole nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, buscando su voluntad, tener procesos lógicos, tener un ritmo beta cerebral, estimular el lobo frontal por medio de la oración y la reflexión de la palabra de Dios. En cambio, el otro nos ofrece una relajación a través de técnicas de escapismo, descarga temporal. En cambio, Dios promete que Él entrega nuestros pecados, le entregamos nuestros pecados a Él, es decir, nuestros sentimientos negativos, nuestro dolor, y Él lo tira a la profundidad del mar y no hay más memoria de ello. En cambio, en la oración oriental entramos a un ritmo alfa cerebral que cualquier persona puede, o cualquier ente puede tomar posesión de nuestra mente, y es una sedación del lóbulo frontal. Así que, David, y jóvenes presentes, que Dios nos ayude a hacer la meditación correcta de la palabra de Dios. Que busquemos a Dios cada mañana como lo hemos hecho hoy, que podamos entregarle nuestro ser y nuestra vida entera a Cristo Jesús y no a prácticas que entran con apariencia de moda, pero terminan dañando nuestro ser. Y además, quería solamente acotar, entonces, cuando nosotros estamos en un estado alfa, ¿Ok? somos fácilmente, corrígeme si no es así, somos fácilmente inducidos a creer cualquier cosa. O podemos estar en un estado en el cual quizás algún ángel de los caídos pueda poseer en el estado alfa. Y estado alfa, hablando en las ramificaciones, ¿no? Repeticiones de alguna canción
de algún mantra, como tú dices. ¿Me corriges si es así? De hecho, en el libro de Génesis, David, cuando Eva habló con la serpiente, Eva de cierta manera, de hecho, me gusta cómo dice 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, o 2 de Corintios, discúlpeme, 11:3, dice que Eva quedó, algunas versiones dicen, fueron captados sus sentidos. Entonces, de esa manera fue engañada Eva, de esa manera. Es muy interesante porque con Eva, el cerebro a través de los sentidos fue adormecido porque son conexiones, los 5 sentidos de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Y de esa manera fue que Eva quedó hipnotizada. Creo que esa es la palabra que puedo utilizar, ¿no? Y sí, es riesgoso. La televisión y el entretenimiento lo que busca es tomar control de nuestro cerebro. Sí, 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 justamente dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Correcto. Sí. Bueno, en cuanto de los mantras, también quería pequeña acotación decir que como son repeticiones que se vienen de origen del hinduismo, ¿no? Pero que se utilizan no solo en lo que es las meditaciones de yoga, sino también se utiliza bastante con la programación neurolingüística. La programación neurolingüística también está metido al espiritismo. Entonces sí debemos de un poquito como jóvenes investigar un poquito de esto, como para saber nada más de qué se trata, ¿no? Y cómo no solo en canciones, sino incluso hasta ciertas prédicas en diferentes religiones pueden hacer que se entre por medio de repeticiones estos mantras que repiten ciertas frases o ciertos sonidos en las palabras y pueden con eso llevarnos a estas ondas alfa y ponernos totalmente vulnerables. Eso, hermano. Gracias. David, no se puede comentar aquí. La hermana se me adelantó un poquito, pero creo que es en el tercer tema o en el cuarto tema. David, disculpa si te voy a meter en algún problema. En el mundo cristiano se ha infiltrado el hinduismo de tal manera, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, la oración contemplativa, la repetición de las palabras. Vamos a hablar quién es One Project. Es un grupo que se ha infiltrado en nuestra iglesia y promueve el hinduismo de alguna manera. Vamos a desenmascarar un poco acerca de todo esto. Y bueno, yo he sentado las bases y a veces algunos, por eso me gusta que sean varios temas, algunos sacan de contexto y en vez el hermano solo quiere criticar, ¿no? Y no, los que estuvimos desde hoy vimos que hemos visto una base bíblica, hemos visto una base historicista, entonces para que no me saquen de contexto. Claro, claro. Sí, no hay ningún problema. Igual como dice la palabra en Efesios, ¿no? Que leímos al principio, de que nosotros debemos de estar advertidos de estas cosas y no participar de ellas, más bien denunciarlas, ¿no? O exponerlas, ¿no? Yo me quedé ahorita sorprendida con algo que usted mencionó, Mario, y es sobre las películas. Cuando el presidente actual de la asociación, de la Asociación General estaba en jóvenes, yo recuerdo que él escribió un artículo sobre por qué nosotros no tenemos que ir al cine. Yo creo que tendría unos 17, 18 años, porque estaba en la etapa de por qué no ir al cine, ¿ya? O sea, mi cerebro está siendo susceptible a que el enemigo pueda colocar cualquier cosa fea en mi cerebro y sin darme cuenta. Y después son repercusiones en mi cuerpo mismo. O sea, Pero el entretenimiento incluye muchas cosas. Incluye videojuegos, incluye todo aquello que estimule el cerebro a que quede vacío completamente. Entonces, en cuanto al cine, yo tengo un tema del cine que de hecho en aquellos tiempos, estoy hablando, no sé, como usted bien menciona, ¿no? Antes había mucho, era un tema controversial dentro de la iglesia, como es el tema de la música también. Hoy, gracias a Dios, con los avances del Internet y las ciencias, yo he podido demostrar que más allá de un asunto espiritual, hay un tema fisiológico en el cerebro. Usted está como en la iglesia, nadie hace ruido. Y que hace ruido, le tiran
¿no? Entonces, es un tipo de adoración. Y de hecho, los Avengers, hermana, no es el tema, ¿no? Pero significa vengadores y dice la Biblia que de Jehová es la venganza, no del hombre. Así que otro día podemos estudiarlo. Como la ciencia va a la par, va alcanzando lo que escribió quizás la hermana Elena o cosas así, aparentemente nosotros ya no tenemos que ejercer demasiada fe, sino que la misma evidencia científica va acompañando. Entonces no hay mucho mérito de nosotros, ¿no? Ok, yo tengo varias preguntas porque tengo entendido que los judíos, entre ellos Jesús, ¿cierto? Recitaban el Shema todos los días, ¿sí? Y eran las mismas palabras, la misma oración todos los días. Sí, correcto, Alicia. Deuteronomio 6:4, la Shema Israel, oye Jehová nuestro Dios, uno es. Hay una diferencia, de hecho, se llama el poder de las palabras. Hay una diferencia entre repetir palabras que tienen poder espiritual. De hecho, todas las palabras tienen poder espiritual. Pero ¿a qué me lleva esas palabras? ¿Estas palabras me llevan a Jesús o me llevan a adorar a los demonios? Entonces, esa es la gran diferencia entre la Shema de Israel y el mantra. Es una gran diferencia. Una invoca a los demonios y otra nos lleva a la presencia de Jesús. Pero entonces, por decir algo, si nos vamos entonces a la programación neurolingüística, ¿cierto? Yo puedo decir entonces, no, no sé, cuando me llegue un pensamiento así como malo, ¿no? Decir, no, entonces yo soy amor, soy amor, soy amor, soy amor, ¿cierto? Y eso igual es programación neurolingüística. Amor igual, pues es Dios, ¿no? Es Jesús, sí, o sea, ¿cuál es la diferencia real ahí? La diferencia, Alicia, es la siguiente. Es que esta programación se centra en el yo, en que, por ejemplo, hay un video muy famoso que muchas personas en las redes lo llevan, ¿no? Está Cristiano Ronaldo, va a tirar un tiro libre y dice, você pode, você bate, você pode, você bate. Él usa programación neurolingüística para decir que él puede, ¿no? El centro de la programación neurolingüística es el yo, el hombre. Somos como Dios, nosotros podemos. Y la diferencia de repetir la palabra de Dios es que el centro es Jesús. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. No Mario no puede hacer nada. Todo lo puede Cristo. Yo no. Entonces, cuando usted esté en un problema, en una dificultad, y usted cita la palabra de Dios, aunque sea una repetición, el poder no se centra en Alicia ni en Mario, se centra en Jesús. Esa es la diferencia. ¿No? La Shema de Israel, en Deuteronomio 6:4 y un poco más abajo, dice, la repetirás a tus hijos, andando en el camino, al acostarse, al levantarse. Entonces, no, es algo muy bueno. Si podemos memorizar la palabra de Dios, mucho mejor. ¿No? Yo hace años estuve con problemas de mucho estrés. Mi familia me llevó donde todos los médicos posibles, me hicieron muchos exámenes y el médico llegó a la conclusión de que yo estaba sana, pero que tenía mucho estrés y ansiedad. Y le recomendó que vaya donde un psicólogo. Estaba con mucho trabajo, o sea, era una cosa terrible, de verdad. Yo no quería ir donde cualquier psicólogo y fue donde una amiga que justo llegaba al país. Ella había trabajado muchos años en Montemorelos y bueno, después estuvo en la Universidad Argentina, todas adventistas. Y ella a mí me hizo el tratamiento. Y recuerdo que ella me dijo, mira Mariuxi, ella es especialista en neurolingüística y bueno, otras cosas más. Y recuerdo que todo el proceso lo trabajábamos con la Biblia, todo, es increíble. Este, ella me hacía escribir un texto bíblico todos los días a mano, en tarjetitas, y yo lo repetía. Y cuando yo tenía pensamientos así que no podía, que no hacía, ella me hacía repetir. Tú vas a decir, con Dios todas las cosas son posibles. Y en tu mente vas a hacer una oración muy pequeñita. Estás trabajando, lo que estés haciendo, qué sé yo. Es una micro oración porque Dios te va a escuchar. Y ella me sacaba citas del Ministerio de Curación, de Mente, Carácter y Personalidad, me hacía leer. Bueno, era todo un proceso. Me dice, si nosotros hacemos esto con Dios, me dice Mariuxi, tú en un mes y medio vas a estar libre de este tipo de problemas.
de estrés y de ansiedad. Y es verdad, o sea, yo me di cuenta que el tratamiento que ella me lo hizo, o sea, que me hizo fue muy bueno. Ahora incluso ella me comparte audiolibros de la tía Elena, citas especiales. Bueno, gracias a Dios, yo ya no sufro de eso, ¿no? Pero justo lo que usted mencionaba, a quién nosotros va dirigido y cómo va siendo el proceso neurolingüístico, creo. Y recuerdo que ella me decía, nosotros utilizamos mucho todo este tipo de cosas como psicólogos, pero yo lo que le digo a mis pacientes es que no soy yo que, a ver, yo soy inteligente, yo soy bonita, no. Dios me hizo inteligente y Él me ayuda. Dios me hizo bonita, y soy bonita porque Dios me creó. Entonces, ella utiliza todo ese tipo de cosas, ¿no? Y puedo decir que hay una gran diferencia y a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Tanto así y sí hay mucha diferencia. Qué bendición, gracias por la experiencia. Sí, tenemos también a Eli. Sí, pues yo quería compartirles precisamente lo que Mariuxi nos acaba de decir, que es la palabra de Dios, porque el mundo que nos ofrece para relajarnos, que nos ofrece para estas técnicas, para mejorar la respiración y etcétera, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, nos lleva hacia nuestro Creador. Entonces, en Mateo 6, 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ahí por eso, como nos compartía Mariuxi su testimonio, como en esto sí encontramos paz, como si en esto, si tenemos cualquier evento o cualquier problema, como decía nuestro hermano Mario, no somos como el avestruz que mete la cabeza ante los problemas, o sea, me voy a desconectar de todos mis problemas, sino que el Señor nos va a ayudar a enfrentar esos problemas. Y otra cosa que hace o promete el yoga es que mejora el tema del sueño. Pero nos dice la palabra de Dios en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir, me haces vivir confiado. Entonces, tenemos ya bastante también evidencia bíblica de lo mismo que dijo Jesús. No uséis vanas repeticiones. Y lo que acaba de mencionar Eli acerca del Salmo, en paz me acostaré, eh, no es una vana repetición, ¿no? El Shema no es una vana repetición, ¿sí? Como dijiste, Mario, cuando nosotros centramos el mensaje de estos temas en nosotros, ahí es algo vano, ¿no? Es algo fugaz, porque nosotros somos vanos. Entonces, poder reflexionar en eso y que se nos quede dentro de nuestro ser de que lo correcto, lo seguro, es justamente lo que está escrito. Entonces, Mario, no sé si nos cierras con una oración. Bueno, sí, solo que el siguiente tema es titulado Desenmascarando Babilonia y la Nueva Era. Así Oh, que vamos a ver vamos a ver quién es Babilonia y cómo tiene mucha relación el hinduismo con Babilonia. Entonces ya vamos entrando un poco ya cómo se ha ido infiltrando de cierta manera y bueno, y los temas finales cómo ya nos alcanzó y cómo podemos vencer en el poder de Dios. Así que vamos a orar, acompáñenme. Señor Jesús, muchas gracias porque usted nos enseña cómo hablar con usted. Discúlpenos que no sabemos orar tal como lo dijeron los discípulos. Enséñanos a orar. Ayúdanos a hablar más contigo, a estudiar más tu palabra, a contemplarte más, Señor. Que nuestros sentidos sean solo captados por ti. Donde quiera se encuentre cada uno de los jóvenes, Señor, envía tu Santo Espíritu para que podamos ser llenos de tu presencia, llenos de tus pensamientos. Te entregamos nuestra ansiedad, nuestras tristezas, nuestra depresión, Señor, los vacíos de nuestro corazón, aquello que el ojo humano no ve, que solo tu ojo puede ver, los ponemos a tus pies, Señor. Gracias por esta mañana espiritual. Ayúdanos esta semana a vencer en tu nombre, Señor. Ayúdanos a cada mañana a levantarnos pensando en ti, Señor, pensando en tu gran persona.
Así que te damos gracias por este programa de jóvenes. Todo esto lo pido en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.